Bueno, muy buenas tardes. Ya el ciclo que viene, digamos, es un ciclo un poco más focalizado hacia la estructuración del manuscrito. Específicamente como mm, tener en cuenta que existen algunos aspectos que muchas veces pasamos por alto y que no está de más que recordemos. Si bien este ciclo, el lunes es nuestra última sesión, está destinado un poco a la gestión, al uso de los gestores bibliográficos para apoyarnos. Quiero como hacerle también de una vez como propaganda a lo que será, digamos, el próximo ciclo, que donde ya nos vamos a focalizar mucho más en la escritura, digamos, científica. Entonces, una abrebocas, un pequeño esbozo de lo que pues es importante que recordemos. Entonces, la pregunta un poco es cómo podemos hacer que nuestro manuscrito sea publicado. Y eso implica pues darle una estructura adecuada. En ese sentido, casi que pues todos nosotros hemos visto, ¿no? Cuando revisamos artículos científicos, que estos artículos científicos tienen una estructura que la mayoría de ellos comparten y es una estructura centrada en el título, en el resumen y las palabras clave, como un gran grupo, digamos, de la primera página, por decirlo así, del artículo, una siguiente página, una siguiente estructura donde encontramos como el contenido del manuscrito y a veces hablamos de estos formatos de IMRD, es decir, de introducción, métodos, resultados y discusión, como una estructura general de la estructuración del manuscrito. Y encontramos también pues un apartado de conclusión, agradecimiento, referencias y materiales suplementarios. Digamos que esto es como la estructura general de cada uno de los escritos. Vamos a mirar un poco al detalle, pues, qué es lo que debemos de tener en cuenta al momento de escribir un manuscrito, estructurarlo y sobre todo alcanzar lo que nosotros como investigadores queremos, que es nuestra... Papá, tienes un bicudo. De larga, de larga. Bien, sí, son bonitos. Eh, que es tratar entonces de que seamos, nuestra investigación pase a una comunicación científica y que esa comunicación científica pues termine siendo publicada. Entonces, lo primero digamos que es el título. Y respecto al título, digamos que pues tiene que cumplir con unas características. Entonces, muchas veces encontramos títulos que a nosotros como lectores ni siquiera nos llaman la atención de consultar. Pero existen otros títulos que es todo lo contrario, que de hecho, así estemos muy ocupados, así no sea lo que estamos buscando, capturan nuestra atención, capturan nuestra atención. ¿Y qué características entonces debe tener ese capturar la atención? Entonces, una de sus principales características es que entre menos palabras tenga, mejor. A veces creemos que tenemos que hacerle como la formulación del proyecto, entonces el título del artículo tiene que tener prácticamente en la ciudad de Cali o en la ciudad de Río Negro o en la ciudad de tal, en el, en el año tal y así sucesivamente, como si estuviéramos formulando el título de nuestro proyecto de investigación y recordar que ya digamos la investigación terminó. Ya en esta etapa, digamos que lo que vamos a procurar, a gestionar y depende exclusivamente de nosotros es ser efectivos en la comunicación científica. Y eso significa entonces pasar de esa investigación a que se comunique. Y comunicarlo implica entonces elegir menos palabras para que el título llame la atención y atraiga la atención. Por lo tanto, va a escribir apropiadamente el contenido. Entonces ya empezamos a tener pistas de qué palabras obligatoriamente deben ir. Y van a estar relacionadas con nuestras categorías de interés o con nuestras variables de interés o con el método que utilizamos de análisis. Eh, y de hecho, digamos que haciendo un paréntesis un poco respecto a
transparencia y calidad en la comunicación científica, sobre todo para las revistas Q1 y Q2, el centro, digamos, está en utilizar protocolos de reporte. Es decir, que cuando nos metemos a una página que se llama Equator Network, que mm, voy a mostrárselas en un momentico, pues para los que de pronto sea su primera, digamos, vez en este punto, como para que podamos, igual esta página luego la vamos a revisar con mayor detenimiento, pero para que también ustedes vayan familiarizándose un poco, porque cuando entran a cualquier guía de autor, las guías de autor los van a redirigir, digamos, a esta página. Entonces, muchos de los diseños metodológicos que nosotros hemos seguido en nuestros estudios, entonces, listo, si mi diseño metodológico fue un caso, un reporte de caso, si mi diseño metodológico fue una revisión sistemática, un estudio observacional, un ensayo aleatorizado, pues entonces voy a utilizar alguno de estos reportes. ¿Por qué, digamos, me sale un poco de la presentación para mostrarles esto? Es porque ahorita decíamos que el título tiene que ser informativo pero conciso, es decir, mostrar adecuadamente el contenido de lo que vamos a encontrar. En todas las recomendaciones, en cualquiera de los protocolos de reporte que aparecen en la página que acabamos de mirar, eh, sugieren que en el título de cualquier artículo de investigación se mencione el diseño metodológico que se siguió. Es decir, que van a ir sí o sí las variables o las categorías y dos puntos, cuál fue el diseño metodológico seguido, ¿vale? Eso permite para los buscadores y para los públicos que puedan identificar rápidamente si necesitan como fuente de evidencia para la elaboración de su estado del arte o para la citación posterior. Es decir, me sirven para la pregunta que tengo evidencias que sigan este tipo de diseños metodológicos. Eso significa que, por ejemplo, para evaluar la efectividad terapéutica, uno pensaría inmediatamente en que el diseño más apropiado, la evidencia más apropiada, pues es un ensayo clínico. Entonces, desde esa perspectiva, no todo sirve y por lo tanto es muy importante que nosotros de entrada digamos cuál es el diseño que nosotros hemos utilizado, porque eso va a facilitar que otros investigadores que estén utilizando diseños similares al nuestro, pues puedan revisar nuestro contenido, por decirlo así. Entonces, en ese sentido es informativo, pero conciso. ¿Eso qué significa? Que no es detallado, no busca el detalle. Un título no busca el detalle, pero sí busca decirle al lector qué es lo que va a encontrar allí y sobre todo de una forma atractiva. Se va a identificar el tema principal y como mencionábamos inmediatamente anteriormente, era palabras clave o variables o categorías sobre las cuales estamos nosotros informando nuestra investigación. Evitar en el título también abreviaciones que son raramente utilizadas, o sea, que solo forman parte de nuestra propia disciplina y que difícilmente otros lectores van a poder entenderlas. Tecnicismos que también están dentro de esa misma territorio, diferente, por ejemplo, a una abreviación como el DNA o el ADN, pues es algo que todos conocemos, manejamos, ¿cierto? Pues podríamos utilizar esa abreviación para el título. El título entonces busca ser efectivo en este sentido y lo hacemos efectivo siguiendo, digamos, estas recomendaciones. Las autorías, pues es muy importante que quede claro quién es el primer autor y quién también será el autor de correspondencia. Cuando decimos no necesariamente el primer autor es el autor de correspondencia, ¿eso qué quiere decir? Que podemos nosotros normalmente, pues también a veces es una pregunta que uno se puede hacer, el orden, ¿no? De los autores. ¿Qué mensaje se le da al que lee?
Y aquí digamos que hay que precisarlo de la siguiente manera. Eh, Hay un código que se sigue de autoría, que en el momento las revistas también te lo van a informar y te van a decir quién es autor y quién no es autor. Y esos que no son autores, pues van a ir en los agradecimientos. Entonces, ¿quién es un autor? Es una persona que ha participado en la comunicación científica, de cualquier manera, sea porque pensó el diseño, eh, revisó el procedimiento de los datos, escribió con usted el manuscrito o simplemente revisó el manuscrito. Entonces, normalmente el primer autor es como el supervisor, es como el responsable de la recolección de los datos, es el líder, digamos, de coordinar la ejecución de eso que hemos visto allí como derivado de un proyecto de investigación. Y en ese orden, digamos que iríamos jerárquicamente hablando. Pero también es posible que ustedes en la carta dirigida al editor o coloquen en su artículo que todos los autores participaron con igual responsabilidad, es decir, todos participaron tanto en la escritura, análisis, etcétera. ¿Vale? Eso también es posible, es decir, que participamos de la misma manera. Eh, pero digamos que lo que pensaríamos es que si no está eso así, diríamos que no está eso así, me refiero a no han declarado que todos participaron de la misma manera. Cuando aparece el orden lo que le está diciendo a los lectores es que el primer autor fue como el responsable, el que más estuvo poniéndose la camiseta, por decirlo así, hasta el que menos se la puso. Hay que hacer una salvedad, y es que el que aparece de último autor, ¿vale? Eh, Normalmente es el autor coordinador o líder o que tiene más experiencia. Es decir, que normalmente este último autor es su participación en el artículo es más de revisión del artículo, no tanto de la escritura, no tanto, sino apoyarse en esa experticia, esa experiencia que tiene. Normalmente son los investigadores con más experiencia los que aparecen de últimos autores y que son los autores como más reconocidos en esa área temática, que muchas veces, por ende, puede compartirse la correspondencia. Es decir, ¿qué es un autor de correspondencia? Es aquel autor que va a atender cualquier reclamación, pregunta, solicitud que realicen sobre el artículo. Por ejemplo, te pueden escribir sobre tu artículo pidiéndote que clarifiques unos datos, porque necesitan claridad en esos datos porque están haciendo una revisión sistemática con tu artículo. Y entonces tu artículo, supongamos que juntas hombres y mujeres, y estos autores necesitan el dato segmentado de cómo les fue a los hombres y cómo les fue a las mujeres. Entonces te pueden decir, mira, de pronto tú tienes esos datos, te pueden escribir. Te pueden escribir también porque hay una interpretación que está mal hecha. Entonces van a solicitarte que corrijas, que enmiendes tu interpretación. Digamos que en este sentido, pues el autor de correspondencia es prácticamente quien estaría al tanto de las colaboraciones que se puedan derivar de esa investigación o de las aclaraciones que se deban realizar sobre esa publicación. Bien, las palabras clave, básicamente, hablábamos de que son la, la, como la característica distintiva, digamos, del manuscrito. Digamos que aquí, cuando hablábamos son las éticas, digamos, del manuscrito, es realmente los marcos en los cuales se mueve el manuscrito, son los márgenes dentro de los cuales el manuscrito navega. Y por lo tanto, los servicios de indexación, los servicios de resumen, utilizan las palabras, es decir, cuando yo busco en Google para encontrar un artículo, lo hace a través de la indexación que yo he colocado en las palabras clave. Por eso, digamos que las palabras clave deben de ser lo más específicas posibles. Ahí se sugiere, por ejemplo, la utilización de
normalizadores como los tesauros que hablábamos, de poder saber realmente cuál es el término más apropiado para que sea fácilmente visible en mi documento. Utilizar abreviaciones muy utilizadas, como por ejemplo el ADN, sería una palabra clave, si pues digamos como el objetivo, digamos, de este artículo. Aquí, por ejemplo, tenemos un título, ¿bien? Este título, y fíjense en las palabras clave que tenemos aquí abajo. Entonces, casi que uno empezaría a identificar que aparecen unos elementos que desde el mismo título nos empiezan a plantear qué fue lo que se hizo, de qué trata el documento, cuál es el tema, y de qué forma, digamos, que se manejó los datos, cuál fue el procedimiento que se realizó. Entonces, al mismo tiempo, las palabras clave, digamos que tienen estas connotaciones muy parecidas y ustedes podrían decir prácticamente que lo que yo pongo en el título y lo que pongo en las palabras clave, pues es coherente. Digamos que no utilizaré diferentes palabras clave a las que pondré en mi título. Es una recomendación y al mismo tiempo a nivel del contenido del documento. También es una recomendación que no se estén cambiando distintos términos indistintamente como si fueran sinónimos o fueran semejantes, porque en la escritura científica lo que pretendemos es una coherencia. Y la coherencia se ve en términos de que siempre se usa el mismo término, por ejemplo. Y ese mismo término, entonces, hace que uno no se confunda pensando en si son cosas distintas, si el matiz que se le quiere dar ha cambiado o no. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso. Entonces aquí, digamos, ustedes van a tratar de, no tienen que participar, abrir el micrófono, simplemente por ustedes mismos. Ustedes llegan y están escribiendo un artículo sobre utilizar celdas solares para movilizar los vehículos a motor, ¿sí? ¿Cuál sería entonces la palabra clave más apropiada que ustedes utilizarían de las que tienen aquí? Entonces, digamos que vamos a contar unos 5 segundos. Tenemos fuente de energía tradicional, fuente de energía alternativa, energía solar, combustibles y el acrónimo de CS, que el investigador asume que eso es celdas solares. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen que sería? ¿Qué creen que sería? Después me devuelvo aquí. Adelante. Digamos que uno diría, bueno, si recordamos todo lo que hemos visto, diríamos, la característica de las palabras claves que sean específicas, ¿cierto? Que sean específicas, que no sean acrónimos poco utilizados o abreviaciones poco utilizadas. Entonces uno empezaría a decir, bueno, si mi artículo es sobre celdas solares para movilizar vehículos a motor, pues fuentes de energía tradicional no sería. Fuentes de energía alternativa podría ser, pero es una palabra clave o un descriptor muy general. Vamos a ver si tenemos algo más específico. Energía solar podría entonces ser más apropiada que combustibles o que el acrónimo de celdas solares, por más que se refiera específicamente a celdas solares, porque no deberíamos utilizar abreviaciones que yo he construido como investigador y digo CS es celda solar. Bien, cuando nos movemos al resumen, entonces diríamos, en el resumen se trata de en un párrafo, ¿sí? En un párrafo vamos a sintetizar el problema, los métodos, los resultados y las conclusiones. Eso significa que yo tendría que pensar en mi problema como si fueran dos buenas afirmaciones. Bien, dos buenas afirmaciones sobre el problema. Y esas dos buenas afirmaciones las voy a hacer lo mejor que pueda para que sea interesante y comprensibles. Que el lector cuando coge el resumen quiera seguir leyendo. Y sobre todo que se haga una idea general de qué trata mi investigación, sin ocultar nada. Es decir, si yo, por ejemplo, coloco en las conclusiones que las implicaciones de estos resultados si se analizan sus consecuencias, pues realmente no estoy diciendo nada.
Entonces, lo que estamos tratando de decir es que el resumen debe ser exacto y preciso. Eso significa que entre mayor claridad existe en el resumen, mejor, porque prácticamente en el volumen de trabajos que se envían a publicación, yo les mostraba en sesiones anteriores, digamos, cuántos documentos se envían, por ejemplo, a Nature, a la revista esta de Nature, pues, y cómo en esa revista, digamos que la tasa de rechazo es altísima, pero también tiene que ver con la cantidad de trabajos que se envían. Y las decisiones que se toman es exclusivamente sobre el resumen, o sea, casi que ni siquiera se lee el texto. Solo se lee el texto cuando el resumen es lo suficientemente claro. Y cuando es claro, yo como lector digo, oye, qué interesante y qué comprensible está hecho este texto, qué preciso es, pues algo tan complejo, lo pudo decir en pocas palabras, significa que el documento promete tener esta misma característica. Es decir, que más lectores van a entenderlo y lo van a entender porque lo hace interesante. Le interesa que lo lean. ¿Solo para qué escribe? Pues para que lo lean, ¿no? Uno no escribe para que nadie lo lea. Uno no prepara comida para que el otro no se la coma. No, digamos que lo que buscas en últimas cuidar el proceso para que vengan los resultados. Entonces, cuidar el proceso es, listo, ¿en qué me tengo que fijar en el resumen? Y eso, digamos que es una de las características importantes respecto a esto. Entonces, por eso, en una de las recomendaciones que les hacía es, existen distintas técnicas para escribir artículos. En esta que vamos a ver aquí, esta es una técnica, existe otra técnica que habla de que primero escribamos el resumen. Y se entiende por qué, que si yo tengo el resumen claro, puedo botarle mucho tiempo a precisarlo, a precisarlo, a precisarlo, pero eso me va a ayudar entonces a tener claro también qué voy a ir, qué voy a colocar en cada uno de los puntos del manuscrito. El proceso de construir el artículo, entonces, ¿por dónde comienza? Que esta es como la técnica, como la gold estándar, o sea, la que uno siempre encontrará donde se meta, donde consulte, donde lea, va a encontrar esto. Eh, el siguiente semestre, digamos que yo les voy a hablar de otra técnica, que es la que yo utilizo, pero ya como para aumentar el volumen de producción. Pero eso, digamos que cada quien usa lo que le conviene. O sea, no usan esta, pues mírenla, o sea, les sirve, no les sirve, les funciona, luego miran la otra. ¿Cuál de las dos les sirve mejor a ustedes en su manera de trabajar? Entonces, bueno, ¿por dónde empezaría, digamos, un documento? Empezaría por las figuras y las tablas, es decir, empieza por los datos. Entonces, lo primero que yo debería hacer con mis datos una vez que los tengo es decir, bueno, cuáles son las tablas que voy a utilizar en mi manuscrito, cuáles son las figuras que puedo utilizar en mi manuscrito. Y con estos datos y con estas tablas y figuras, mejor dicho, ¿qué historia puedo contar? ¿Cuántas historias puedo contar? De ahí un poco el plan de gestión de datos, de decir, oye, ¿cuántos artículos voy a producir con estos datos? ¿Será mejor que, por ejemplo, en este artículo analice un objetivo en particular, es decir, un set de datos con un procedimiento estadístico o un análisis cualitativo de este objetivo en particular? Entonces, así digamos que con los datos es que yo empiezo a planear un poco como el bosque que compone mi plan de producción. Entonces, esto es un ciclo de producción donde ustedes van a empezar a hacer borradores de manuscritos. Luego ese borrador lo someten a la revista, lo preparan para la revista lo recibe y mientras lo envían a la revista lo está revisando, ustedes están construyendo otro manuscrito y entonces el ciclo de producción implica que yo estoy en este momento construyendo uno, este lo ajusto para la revista, lo envío a la revista y empiezo la escritura de otro para que cuando me devuelvan de esta revista yo, digamos, rápidamente haga los ajustes y vuelva a someter y ya tengo terminado otro y lo mando a otra revista y así sucesivamente puedo en el año, digamos que tener un volumen de producción interesante. Entonces, lo primero es establecer qué datos tengo. Con esos datos, entonces, ¿cómo obtuve los datos? ¿Cuál fue la metodología que seguí para obtener estos datos?
Con los datos, con mis figuras y mis tablas, pues entonces, ¿cuál es el mensaje en términos de los hallazgos que encontré? ¿Sí? Y en la discusión, pues inmediatamente, ¿qué significa eso que encontré? Por ende, entonces, vamos empezando por aquí hacia arriba. Digamos que datos, método, resultado y discusión se van escribiendo prácticamente al tiempo, es como ladrillos, ¿no? Que vamos colocando y que se va construyendo el artículo. Luego de que tenemos la discusión terminada, podemos entonces pasar a la conclusión y la introducción. ¿Por qué dejamos la última la introducción? Porque a veces eh, existen distintas técnicas para escribir introducciones, luego las miraremos en el siguiente semestre, pero por ahora es dejarla para el final, porque cuando uno ya tiene claro de qué es que trata su artículo, pues uno fácilmente puede escribirla. Para no prometer cosas que de pronto realmente no alcanzo. Entonces, por eso, una vez que lo tiene uno claro, pues ya luego hace la introducción. De al elaborar la discusión, sale también el hecho de el mensaje para la ocasión más claro. Y luego de que ya tenemos todo eso claro, pues ponemos un título efectivo y elaboramos un resumen claro, breve y interesante. ¿Qué va entonces en la introducción? Ahorita vamos a ir mirando los puntos de cada cosa. ¿Qué va en la introducción? Es un breve contexto de los lectores. Eso significa que traten a los lectores como a ignorantes, es decir, trátelos como gente que no tiene ni idea de lo que usted está hablando, pero al mismo tiempo eh, trátelos como personas inteligentes. Entonces es un balance en términos de que yo no debo, digamos, de detallar o definir un concepto a menos que sea estrictamente necesario para lo que voy a continuar diciendo. Eso significa entonces que el contexto de los lectores es un poco más que nada que el lector pueda entender el punto de vista que usted está tomando respecto al fenómeno. ¿Por qué, digamos, ese fenómeno pues es tan importante? Entonces, ubicar el problema y ubicar el problema implica muchas veces visibilizarlo a partir de la estadística, de los efectos que tiene ese problema, cuáles son las posibles causas, digamos, la naturaleza, digamos, de ese problema. Identificar también las soluciones y posibles limitaciones que se empiezan a ver, digamos, expresadas. Ustedes seguramente han escuchado que se busca en una introducción mostrar lo que sabemos y también lo que desconocemos y justificar entonces a partir de eso que no sabemos por qué es tan importante contestarlo. Y entonces allí es donde viene un poco, si lo pensamos en términos como de qué va en la introducción, pues pensaríamos un párrafo en el que contextualizamos, en el que ubicamos el problema, es decir, mostramos lo que sabemos. Luego viene un párrafo en el que identificamos posibles soluciones, limitaciones, es decir, aspectos que desconocemos. Y luego vendría entonces un último o un tercer párrafo en el cual vamos a dar la solución, es decir, por la razón por la cual sacó, por lo tanto, por el segundo párrafo que acabo de decir, entonces el tercer párrafo arrancaría como en consecuencia, por lo tanto, pues, ¿qué es lo que queremos lograr? Por lo tanto, este objetivo de investigación, mi trabajo responde a esta limitación, a esta solución que se desconoce, etcétera. Y eso entonces implica que si yo estoy mandando un trabajo para una revista, digamos, especializada en, no sé, derecho laboral, pues que yo escriba con ese ADN de esa revista, es decir, que sea consistente con la naturaleza de la revista. Significa entonces que el contexto, el problema, las posibles soluciones y lo que yo voy a hacer con mi trabajo, pues lo voy a enmarcar, lo voy a direccionar hacia el público objetivo de la revista. Entonces, es muy fácil de identificar porque la revista en entrada te dice qué es lo que publica. Esta revista le gusta esto, ¿sí? Vamos a mirar un poco esas características de las revistas y demás, pero casi siempre que entramos, guía para autores, nos dice AIM o objetivo de la revista.
¿sí? ¿Qué es lo que quiere la revista? Entonces, esta revista se especializa en esto. Ya con eso yo puedo empezar a mirar que muchos de los, por ejemplo, tip, así pues sin adelantarnos tanto a otras sesiones más adelante, tip, todos los artículos que ustedes están utilizando en sus referencias pueden ser pistas de cuáles son las posibles revistas donde ustedes van a publicar sus trabajos. Significa que si yo referencio un artículo, significa que es un artículo que trata de lo que yo estoy investigando. Por lo tanto, la revista donde se publicó ese artículo es una revista que le interesa este tipo de investigaciones que yo estoy haciendo. Y por lo tanto, yo puedo empezar a tener un ADN de esta revista. Es decir, empezar a conocer cuáles son sus características de publicación, cómo debo presentar los datos. eh, y eso me ahorra mucho tiempo, empezar ya a entrar a escribir acorde con la guía de autor de la revista. Entonces, eso, digamos, en la introducción se vuelve un poco como un embudo, ¿no? De lo general a lo particular. Nuevamente un caso. Entonces, ustedes están escribiendo la introducción en artículo, ¿vale? Sobre efectos del ejercicio en mujeres. Usted había publicado un artículo ya antes, previo, sobre el efecto del ejercicio en hombres. Entonces, la pregunta para ustedes es muy sencilla. ¿Usted reutilizaría la sección de introducción para para este nuevo estudio? Entonces, si usted ya escribió en hombres el efecto del ejercicio, ahorita usted está escribiendo un nuevo artículo sobre ejercicio en mujeres. ¿Utilizaría la sección de introducción para escribir este nuevo artículo? ¿Lo reutilizaría? ¿Eso sería aceptable? Y aquí el truco está en que realmente hay que reescribir. Es decir, no es aceptable que yo prácticamente un artículo donde tengo trabajado ya la introducción utilice idénticamente las mismas ideas que utilicé para escribir la introducción en el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque la estadística que utilicé era para hombres, o sea, la magnitud del problema era para hombres, las causas del problema eran para hombres, focalizada en hombres. ¿Qué pasaría con las mujeres? Entonces tenemos de cambiar. Si bien hay ideas interesantes, nos pueden servir de soporte, pero la recomendación es reescribir. Y si hay algo que se quiera detallar, pues se puede autocitar. Es decir, que previamente se ha escrito algo sobre este tema y se cita, pero no se desvía la atención de construir la introducción para este entorno. Aspectos que se detallan se pueden direccionar a otras personas, perdón, a otros artículos. Cuando llegamos a los métodos, entonces terminamos la introducción. Significa que la introducción termina un poco con el objetivo del estudio. O sea, por lo tanto, lo que queremos hacer es esto. Entonces, los métodos es cómo nosotros vamos a llegar a contestar a eso que nos hemos planteado. Entonces, los métodos describen cómo estudiamos ese problema. Eso implica incluir información detallada. Eso significa que la finalidad de la metodología es que se pueda replicar. Y aquí quiero como el equilibrio clave está en que no describan procedimientos que ya han sido publicados previamente. Ejemplo, si yo voy a seguir digamos, el análisis de contenido en cualitativa, por ejemplo, voy a seguir el análisis de contenido, pues yo no tengo que detallar el paso a paso de cómo se hace el análisis de contenido, sino que yo voy a citar el análisis de contenido acorde con X autor que yo seguí y que está muy bien detallado en ese estudio. ¿Qué es lo que yo sí tengo que detallar? Aquello que es propio de mi estudio y que hace entonces que el autor que lee sepa qué debe hacer. O sea, ¿usted qué hizo para obtener los resultados, para cumplir con el objetivo que dijo, que se había planteado? ¿Cómo resolvió, digamos, los inconvenientes que se presentan en el camino? Y eso implica entonces que el apartado de métodos, pues es un apartado supremamente importante porque de él depende que los resultados reportados sean leídos por el
lector como unos resultados fiables. Es decir, puedo confiar en los resultados obtenidos. Pero si yo leo el apartado de métodos y tengo más preguntas que respuestas respecto a cómo se llegó a esos resultados, pues inmediatamente yo difícilmente te citaría o te incluiría dentro de un trabajo de investigación. Eh, de hecho, podría escribir una carta al editor donde está publicado ese trabajo para comentar ese artículo e invitar, digamos, al- a la discusión respecto a lo que está ahí planteado. Y eso también es, digamos, un tipo de publicación que también se puede generar. Entonces, bueno, aquí es importante, por lo tanto, la transparencia y la calidad. Es decir, que detallamos aquello que está poco claro y aquello que ya ha sido seguido mucho, que está muy bien detallado en otras fuentes, pues lo citamos para que la persona pueda ir a esa fuente y eh, decir, ah, ok, ellos siguieron acorde con esta fuente, voy a ir a esa fuente a mirar cómo es que lo hicieron. Ah, bueno, paso uno, paso dos, paso tres. Entonces así me ahorro bastante tiempo. Volviendo al Equator Network, digamos que también aparece que lo puedo seguir acorde con el diseño metodológico que yo seguí, pues qué es lo que debo de reportar en el apartado metodológico. Y eso puede ir desde la característica de la población, hasta cómo seleccioné la población, hasta cuáles son los instrumentos, características de los instrumentos, decisiones que tomamos para disminuir los sesgos, los errores, las decisiones de comité de ética, que de hecho pues es la siguiente diapositiva, donde pues es importante que nosotros aclaremos si te contamos pues con el aval. Entonces cualquier experimento que llevemos, cualquier intervención que involucre seres humanos o animales, deben seguir estándares éticos aplicados. Es decir, que ya de entrada no sirve que yo cite toda la normatividad si no menciono de qué manera esos principios éticos se aplican en mi estudio. Es decir, que se pueda garantizar, por ejemplo, o que quede claro, por ejemplo, quiénes pueden acceder a los datos, cómo fueron protegidos los datos, ese tipo de aspectos a nivel de la aprobación del comité de ética es fundamental. También, si tenemos comités locales de ética, por ejemplo, recoger los datos en un hospital, el hospital tiene su comité de ética y si es así, pues debo de especificarlo en el manuscrito, eso lo puedo especificar dentro del manuscrito, puedo hacerlo también en la carta de presentación o en el sistema de sometimiento online. Los editores también pueden tomar sus propias decisiones, es decir, que nos pueden preguntar, mira, no me quedó claro cómo guardaste los datos, no me quedó claro, envíame los avales éticos como soporte y por favor también los consentimientos informados donde conste que los pacientes o las personas dieron su aval para participar en el estudio y lo que vas a hacer de reporte de los datos. La anonimidad de los datos es supremamente, digamos, importante en términos de que no se pueda identificar. Entonces, si yo en mi metodología digo que yo recogí datos del Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, pues yo podría decir más bien hospital de tercer nivel del Valle del Cauca, para que sea más difícil de identificar de dónde obtuve los datos. Entonces, cuando decimos estándares aplicados, no es un saludo a la bandera, es realmente que yo me ocupe de proteger a las personas que participaron en el estudio y que no puedan ser identificadas. Cuando llegamos a los resultados, entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que debemos de incluir? Simplemente es jerárquicamente hablando. De todo el conjunto de datos, del set de datos que tengo, ¿cuáles son los datos que son de importancia primaria? Eso, ¿cómo lo sé? A partir del objetivo que me propuse, ¿vale? A partir de la pregunta que me hice. Entonces, para poder contestar esta pregunta, lo hago a partir de estos hallazgos. Esos son mis eh, datos primarios. También debemos entonces utilizar subtítulos para que resultados que sean de características similares los pongamos juntos. Entonces, por ejemplo, si tengo características sociodemográficas
y resultados de un instrumento, pues todo lo que es características sociodemográficas lo pondré en un subtítulo y los resultados de los instrumentos en otro subtítulo. Ojalá, inclusive segmentado por la categoría o la variable que estoy como estudiando, o sea, resultados de depresión, resultados de ansiedad, por más que sea reporte de resultados. Ser claro y sencillo de entender es supremamente importante. Un resultado que no entiendo es un resultado que omito en la situación y que hará que el involucramiento con el texto sea disminuya. O sea, por muy bonito que usted tenga su resumen visual, ¿no? Y invite a leer el artículo, si el resultado como tal eh, es complejo, es complicado, no se entiende, pues así que es importante entonces subrayar los hallazgos principales. Cuando decimos esto, muchas veces nosotros como investigadores desconocemos, como que tenemos la tabla de datos, pero no sabemos de esos datos qué es lo importante. Y eso que es importante es algo que yo lo hago en texto, o sea, lo escribo y ahí vemos las diferencias que existen entre la tabla, la imagen o la ilustración y el texto, para no repetir en la tabla lo que tengo en el texto o viceversa. Por ende, subrayar los hallazgos principales es en el texto, es decir, aquí está el detalle, pero el hallazgo principal que está en esa tabla, que está en ese detalle, es este. Y eso debe ser supremamente importante. También cualquier dato inesperado, no omitirlo. O sea, íbamos buscando una relación entre esto y esto y no la encontramos, entonces no la voy a reportar, ¿no? Todo lo contrario. En este momento hay un movimiento fuerte también de resultados negativos. O sea, chévere, bienvenidos los resultados negativos. Resultados que yo no estaba buscando. O sea, serendipitias que aparecen, bienvenidas son, destacarlas. Habíamos presupuestado esto y apareció una categoría emergente que no estaba contemplada ni en la literatura ni en los análisis que hicimos. Pues bien, chéverísimo. Destacarlo. Es una de las cosas clave. Señalar los análisis estadísticos, es decir, de qué forma es que hicimos esos análisis estadísticos para poder decir que A es determinante para B o lo que sea. O la síntesis cualitativa para nosotros decir que lo que en últimas afecta a las mujeres es la, la concepción de género que tienen o lo que sea. Pues de qué manera yo llegué a esa conclusión, cómo fue que hice para llegar a esa conclusión. Y apoyarnos de las figuras o las ilustraciones que, como veíamos ayer, ayudan grandemente al mensaje, a que se ahorre en términos de darnos una imagen de conjunto. Bien, usted tiene la sección de resultados, está en esa etapa en el camino, usted ya terminó su investigación y está escribiendo su sección de resultados. ¿Cuál de las siguientes que aparecen aquí usted seguiría? Incluir los datos de importancia primaria y secundaria, utilizar los subtítulos para mantener datos similares juntos, omitir datos que difieren de hallazgos previos, incluir ilustraciones y figuras, utilizar un marcador de escala para cada imagen y fotografía. Esto digamos que aplica un poco más para los genetistas, para los radiógrafos, donde tenemos que colocar un poco la escala para que se entienda qué es lo que estoy viendo, qué tan pequeño es, qué tan grande es. Bien, es un poco a lo que se refiere. Entonces, como para que ustedes dicen, pues bien, realmente no podemos incluir datos secundarios, solamente datos primarios. Utilizar los subtítulos para mantener datos similares juntos es clave. Omitir datos, pues no. Incluir ilustraciones y figuras totalmente. Y utilizar los marcadores para entender las imágenes. Cuando llegamos a la discusión, tenemos que tener en cuenta que hay una interpretación de los resultados, o sea, de eso trata la discusión. Es la sección clave, la más importante de todo el documento, es ahí donde ustedes muestran la estirpe, la camiseta, lo que ustedes saben como investigadores, o sea, aquí es donde toman distancia de, de los otros y empiezan a construir su identidad académica, su propia voz.
De ahí que sea tan importante no copiar y pegar en esta sección y en ninguna parte del manuscrito, más la construcción y las citas indirectas si las vamos a utilizar, porque necesitamos comparar nuestros resultados publicados con los que ya están. Entonces, si yo tengo estos datos, pues voy a compararlos con otros datos en la misma categoría variable, fenómeno de interés, para poder dar un significado, una interpretación. Hacer entonces la discusión correspondiente con los resultados y complementar esos resultados, es decir, no se trata de repetir los resultados, se trata es de recordar cuáles son el mensaje clave de mis resultados y discutirlo, porque creemos que fue así, a qué se debió, qué implicaciones eso tiene. Entonces es un poco también la discusión se construye de lo general, más bien no, la discusión se construye de lo particular a lo general. O sea, empezamos por el mensaje que encontramos y luego vamos a llevarlo a las implicaciones, a los significados, a las comparaciones con otros autores. Aquí digamos, ¿por qué de pronto los pueden rechazar el manuscrito? Porque pasan algunas de estas ideas que tenemos acá abajo. Porque usted se pone a afirmar cosas que van más allá de lo que sus resultados pueden soportar. Por ejemplo, que usted como investigador encontró que hay una asociación entre tomar café y gastritis, por ejemplo. Y entonces usted con esos datos, usted dice que el café es un riesgo porque puede presentar el desarrollo de cáncer y que la gastritis puede poner en riesgo la vida. Bueno, llevar, exagerar un poco más allá de lo que sus resultados pueden soportar. Y eso también es importante porque a veces en los análisis estadísticos, digamos que decimos que eh, hay una correlación, entonces que porque hay una correlación, entonces hay una explicación de causa y efecto. Y ese es uno de los principales errores. O sea, el hecho de que usted tenga una correlación estadísticamente significativa no significa que A cause B, simplemente que están relacionados. Necesitaríamos un diseño más riguroso para poder, digamos, evidenciarlo, que era un poco lo que decíamos al principio de los ensayos clínicos que garantizan un poco este disminución de los sesgos que pueden existir y puede permitirnos inclusive pensar en una estadística analítica, quizá una robustez más fuerte de análisis estadístico para mirar de cuál es la dirección en la que se están llevando las relaciones entre variables. Entonces, ¿qué es importante eso? Que bueno, si yo hice este tipo de análisis estadístico, ¿hasta dónde puedo llegar con ese análisis estadístico que hice? Bien, también es importante. Expresiones inespecíficas, por ejemplo, que hablamos de que el cáncer, supongamos que genera problemas de salud. Decir esa expresión, problemas de salud, pues uno pensaría, ¿cuáles problemas de salud? ¿No? Es inmediatamente ser específico en términos de lo que digo. Muchos problemas, ¿no? ¿Cuáles problemas? Muchas personas se benefician. ¿Quiénes realmente se benefician? ¿Vale? Eso es muy específico, también es importante. Nuevos términos sin definir o mencionarse en su manuscrito. Digamos que en la discusión aparece un término con el cual usted discute, pero nunca lo ha incorporado en el texto, pues hace que también haya complicaciones al momento de la comprensión. Por eso la coherencia está a lo largo de discutir con los mismos conceptos. Si van a aparecer otros conceptos, pues esos conceptos deberían en teoría estar incorporados dentro de la introducción. Especulaciones sobre posibles interpretaciones basadas en la imaginación. Esto es un poco la exageración que no está en los datos y que elucubramos nosotros y pensamos que se puede derivar en esto, que por ejemplo, que mi estudio puede disminuir la pobreza o que mi estudio puede curar las enfermedades, ¿no? Entonces es un poco estar más precisos en términos de qué es lo que puedo lograr con lo que tengo. Conclusión, ser claro. O sea, realmente la conclusión es donde a veces, no sé si a ustedes les pasa, que tienen poco tiempo y dicen, ¿dónde está el apartado de conclusiones para yo pillar las ideas como claves? ¿No? Es como un poco cuáles son esos eh, aportes que hace este artículo a lo que yo ya sé. Entonces,
por eso es importante redactar la conclusión muy claro. Pensaríamos también en afirmaciones, o sea, como si estuviéramos escribiendo un telegrama, por decirlo así. ¿Cuáles son esas tres ideas principales de mi texto? Sí, súper claras. Eso permite entonces proveer una justificación al trabajo. Entonces, digamos que uno diría, una idea clave sería, ¿cuál es la justificación para el trabajo? Otra idea clave es, ¿qué es lo que aporta mi trabajo que estoy enviando a la revista respecto al conocimiento que se tiene? Y qué líneas futuras de investigación. Aquí es muy agradecido para un investigador que usted allí le diga, mira, yo hice esto, pero pienso, acorde con las limitaciones de mi estudio, que sería muy interesante utilizar este instrumento, utilizar esta otra ruta de investigación, este otro procedimiento estadístico, haber tenido en cuenta, o sea, evitar esos errores que de pronto jugaron en contra, digamos, de la investigación nuestra. Entonces aquí, súper chévere para ver la comunidad académica, científica. Oye, que podemos, a partir de lo que encontraste, seguir investigando. ¿Por dónde va? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Los agradecimientos aquí, todos aquellos que asesoraron, pero no escribieron, asesoraron. Entonces, gracias. Todos los soportes financieros, los financiamientos, los financiadores, pues, en últimas, los que de pronto les transcribieron, apoyaron en la transcripción, aquellos amigos, amigas, familiares, etcétera, que revisaron su documento. Proveedores a veces nos donan materiales e insumos, pues también muchas gracias. En las referencias, es clave no utilizar demasiadas referencias, asegurarse entonces de que lo que usted pone en las referencias usted lo conoce, ¿sí? Porque a veces se ponen referencias por ponerlas, como que leí una idea y con esa idea asumo que ya lo sé todo sobre lo que está ahí, y bueno, no necesariamente, entonces asegurarnos de que lo que citamos y referenciamos, por tanto, lo conocemos. Evitar autocitaciones excesivas, evitar también citas excesivas a publicaciones de una misma institución, porque a veces uno ve que toda la introducción se basa en una misma cita, por ejemplo, en una misma referencia, y pues la idea es que no, o la discusión en dos o tres referencias, no, porque eso hace que seamos dogmáticos, como que la vida según esta institución, o la vida según este autor, o la... No, pueden existir otras perspectivas al respecto que yo debo reconocer. Y el estilo de la revista. La revista me dice también qué espera en la discusión encontrar y cómo las referencias se deben hacer. Entonces a veces Vancouver, pero te dicen Vancouver así, ¿no? Entonces uno dice, ah, pero no es la Vancouver que yo manejo, no importa, son las Vancouver de la revista. Entonces seguir la norma estrictamente o no, que las márgenes son tanto por tanto, que sangría, lo que sea, supremamente clave. Usted llega a las referencias de su artículo, listo. ¿Qué debe hacer? Citar tantas citas como sea posible, evitar citaciones a su propio trabajo, focalizar sus referencias en una sola región, asegurarse de comprender el material que está referenciando, pues en últimas, la que aplica, ¿cierto? Sería este, asegurarnos de comprender el material que está referenciando. Y todo lo anterior es algo que definitivamente no debemos hacer, ¿no? Citar tanto como sea posible, no. Citarnos de manera indistinta bastante. Si ustedes necesitan ayuda con el artículo, existen los gestores bibliográficos, o sea, escribir un artículo pues demanda muchísimo porque necesitamos buscar y organizar las investigaciones que van a formar parte de la introducción o de la metodología o de las discusiones. Y eso implica preparar entonces las referencias y suministrar retroalimentación. Entonces, estos gestores bibliográficos les pueden ayudar en el proceso porque ayudan a gestionar esas referencias y generan esas referencias. Digamos que automáticamente yo con un clic puedo generar mi lista de referencias y con otro clic puedo cambiarlas. Si la revista a la que me envié me lo pedía en Vancouver, me rechazó y esta otra revista me lo pide en APA, séptima edición, pues un clic para cambiarlo. Entonces me ahorra muchísimo tiempo
Y además que cuentan con redes sociales académicas. Entonces, ahí mismo en Mendeley, si yo quiero colaboración, quiero retroalimentación, pues puedo contactar a los que están allí participando. Recapitulando, entonces, hablaríamos de que tenemos un título, un resumen, unas palabras clave y pues un texto que siga un formato IMDb, introducción, método, resultados y discusión. Conclusiones, agradecimientos, referencias y material de soporte. Y casi que lo que haremos en la sesión del lunes es trabajar sobre los gestores biográficos, o sea, empezar a mirar cómo es que funcionan, que de esas alternativas que existen, si tienen preguntas, pues yo trabajo en la y es genial para citas y bibliografía, así es, así es. O sea, el asunto es que, pues yo sé, o sea, ustedes son eh, pues investigadores, entonces están familiarizados un poco con todo esto. Aquí un poco es como un recorderis, un refrescar de lo que sabemos. El lunes a las 6 de la tarde, pues es nuestra última sesión, eh, que como mencionábamos, trata sobre, estamos en este momento por aquí, ya hicimos vamos a hablar de esto el día lunes, manejar referencias. La idea es que el próximo semestre ya nos metamos en eso, preparar, escribir una persuasiva, transformar la tesis en un artículo. Bueno, entonces hablaríamos un poco del ciclo de habilidades de escritura, habilidades técnicas ya de escritura, cómo escribimos el libro, algunos fundamentos para publicación, vamos a ver hasta dónde nos podemos encontrar otro semestre para seguir en todo esto. Si tienen preguntas, este es el momento para escribirlas o para hacerlas antes de que sean las. Listo, sí, hay alguna que nos facilite el proceso, como Scope, PayPal, pero no sé de otras. Eh, sí, pues mira que eh, dentro de lo que vamos a como a utilizar un poco es este asunto de los prompt o las como comandos que le damos a las inteligencias artificiales para facilitar un poco la edición, un poco la escritura. Eh, de hecho, se está incorporando ya en las detecciones de plagio si este texto fue escrito por una máquina o fue escrito por un ser humano. Entonces, creo que vamos a trabajar un poco en este tipo de herramientas eh, con ChatGPT principalmente, la incorporación de la text en términos de cómo podemos utilizar y gestionar fácilmente pues, la escritura, o sea, ahorrarnos tiempo, automatizar algunas tareas. Pero por ahora digamos que vamos un poco como de lo humano hacia lo tecnológico. Eh, pero por lo pronto creo que la invitación es a que eh, pues estamos migrando hacia allá, por lo tanto, lo más sensato sería estar atentos de cuál es el aporte que nosotros haríamos como humanos a apoyarnos, digamos, en este exocerebro como inteligencia artificial, ¿no? Que ya nos ponen unas discusiones interesantes sobre no podemos competir por información, nos ganan información. Eh, algunos tecnicismos de edición, para transformar menús, artículos, etcétera. Entonces, creo que eso pues implica que lo abordemos, que lo miremos y de hecho eh, que nos capacitemos todos en eso. Entonces, eso sería. Listo, Luis. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Vamos el lunes. Estén muy bien. Sí, feliz fin de. Chao.